Saludos cordiales, distinguidos compañeros de vida que me honran con su atención para compartir este pequeño espacio de tiempo y hablar desde mi experiencia local sobre esta difícil situación que nos encontramos viviendo a causa de la pandemia provocada por el virus denominado COVID-19. Mi reconocimiento al doctor Óscar Juárez, rector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Organización Mundial de Abogados, y a todo su equipo por la organización de este interesante ciclo internacional de conferencias sobre el nuevo orden internacional después del COVID-19. Gracias por su invitación. Mi participación en este ciclo de conferencias se enfoca a compartir ideas sobre el rol del Estado en el ejercicio de garantizar la seguridad ciudadana durante y después de la pandemia. A manera de introducción, es importante tomar en cuenta la realidad del rol del Estado en los momentos actuales. Vivimos en un mundo globalizado donde la actividad del ser humano gira alrededor del capital. Los estados se han convertido en facilitadores de las grandes empresas transnacionales para que gobiernen el mundo mediante el ejercicio del comercio global, bajo la oferta y la demanda. Son entonces quienes mayor poder económico tienen, quienes se imponen y van absorbiendo a los demás débiles para dominar el mercado nacional e internacional. Son las redes de las grandes corporaciones alrededor del mundo las que realmente ejercen el poder económico mundial. Lo que da como consecuencia que las empresas transnacionales sean las que ejerzan el verdadero poder en el ámbito internacional y marcan el rumbo económico mediante la generación de políticas hegemónicas en cada uno de los estados alineados a los grandes intereses del capital. Es en esta realidad que se nos viene el virus del COVID-19, donde se ha convertido en pandemia por cuanto los estados no supieron controlar a su debido tiempo. La pandemia del COVID-19 ha evidenciado que los estados no han estado preparados para garantizar el acceso a la atención médica de sus ciudadanos, independientemente de su nivel de desarrollo. Hemos visto el colapso del sistema de atención médica. Han colapsado los hospitales en la atención médica a sus pacientes, en todos los continentes, lo que ha reflejado que en la mayoría de los países, por sobre el deber de garantizar el servicio de salud a toda la población, priman otros intereses estatales, a lo que es más grave para el caso de nuestro país, los actos de corrupción que han agravado la situación económica del Estado ecuatoriano. Esta deficiente atención a los servicios de atención médica obedece precisamente a la escasa inversión de los estados en el ámbito social, sobre todo en educación y salud. Obviamente que debemos ser conscientes que ante un contagio generalizado de la población con el COVID-19, no existe sistema de atención médica de ningún país del mundo, por más desarrollado que sea, que lo resista. De ahí que se requiere del compromiso y responsabilidad de cada uno de nosotros para protegernos y evitar ser uno más de las estadísticas de habernos contagiado y, lo que es más trágico, no soportar la enfermedad y partir de este mundo hacia la eternidad. Bueno, para ir adentrándome a lo que corresponde hablar,
de manera específica sobre el rol del Estado en el ejercicio de garantizar la seguridad ciudadana durante la pandemia y después de ello, es necesario primeramente hablar sobre cuál es la finalidad del Estado, por qué y para qué surgió desde el ámbito del derecho constitucional. El Estado, como forma de organización de las sociedades, se da en el siglo XVIII, en Europa, con la Revolución Francesa, que pone fin al régimen absolutista de los reyes, donde se forma por primera vez el Estado francés. En América, asimismo, se consolida con la formación del Estado Federal de los Estados Unidos de Norteamérica, donde se caracteriza una forma de organización democrática, donde el pueblo se organiza para, mediante la Constitución, dar vida al Estado y someterse a su poder. Conforme lo señala el jurista Javier Pérez Royo en su obra Curso de Derecho Constitucional, el poder político no está constituido, sino que tiene que ser constituido. Para ello se necesita un acuerdo de voluntades para lograr ese pacto o contrato, o lo que se llamaría un contrato social, pero no entre gobernantes y gobernados, a decir de Hobbes, sino un contrato de cada hombre con cada hombre, a fin de dar vida a ese poder objetivo que es de todos. Esa formalización jurídica de dicho contrato viene a denominarse Constitución Política del Estado, que da precisamente origen a los estados. En consecuencia, cada persona que forma parte de la constitución de un estado se somete al poder del mismo y desde entonces somos gobernados por las autoridades que elige el pueblo mediante la organización de ese estado. A lo largo de los años de vigencia de esta forma de organización social, se han experimentado diferentes modelos de Estado, entre ellos el Estado clásico, que se formó desde un inicio, luego el Estado social de derechos, como en el caso actual de Colombia, y en el caso de mi país, el Ecuador, con la Constitución de la República vigente desde el año 2008, somos un Estado constitucional de derechos, donde se constitucionalizan los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Esto, a su vez, da lugar a que prevalecen el respeto a los derechos de las personas por sobre el interés de las diferentes instituciones del Estado. La Constitución se convierte en un instrumento normativo que pone límites al poder que ejercen las autoridades del Estado. Es decir, toda autoridad debe actuar conforme la Constitución y a su vez debe ser garante del respeto al pleno derecho de todas las personas que habitan en su territorio estatal. Entonces, desde este contexto constitucional ecuatoriano, pasaré a referirme sobre el rol del Estado en el ejercicio de garantizar la seguridad ciudadana en estos tiempos de pandemia. Entre los deberes primordiales que tiene el Estado, según lo consagrado en el artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, están los deberes de: 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación,
la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. Otro de los deberes fundamentales es planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir. De igual forma, promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio mediante el fortalecimiento del proceso de autonomía y descentralización. Además, proteger el patrimonio natural y cultural del país y asimismo garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. Estos deberes, consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, hacen que precisamente el gobierno del Ecuador, ante esta crisis sanitaria ocasionada a nivel mundial por el COVID-19, donde la mayoría de los estados, con el fin de controlar y evitar los contagios masivos con este virus a la población, han declarado el estado de excepción. Así lo realizó el presidente del Ecuador, quien a mediados del mes de marzo declaró el estado de emergencia sanitaria nacional y a su vez decretó el estado de excepción desde el 17 de marzo del año 2020. El estado de excepción es una institución jurídica desarrollada en el derecho constitucional y por lo tanto se encuentra prevista en las diferentes constituciones de los estados. Es un mecanismo constitucional y jurídico que permite a las autoridades del Estado establecer o mantener el orden público en circunstancias extraordinarias, con el fin de que se garantice el ejercicio de los derechos, la democracia y el Estado de Derecho. El estado de excepción en el ámbito nacional está previsto en los artículos 164 y 165 de la Constitución de la República del Ecuador. Puede ser declarado por el presidente de la República cuando existe agresión, conflicto armado, grave conmoción interna, calamidad, pública o desastre natural, observando siempre los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad. Y la limitación del ejercicio exclusivamente de determinados derechos que son la inviolabilidad del domicilio, la inviolabilidad de la correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión y libertad de información. Esta declaratoria de excepción está sujeta al control político por parte de la Asamblea Nacional, asimismo al control de constitucionalidad a cargo de la Corte Constitucional y al control internacional según los instrumentos internacionales de derechos humanos, ya que se puede restringir o suspender derechos humanos protegidos por los tratados internacionales o por el derecho internacional humanitario. Para el caso de los países de América, está sujeta al control de convencionalidad de los organismos creados dentro de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido la resolución 01-20 sobre la pandemia y derechos humanos en las Américas, donde hace un llamado a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos a adoptar inmediata y transversalmente el enfoque centrado en los derechos humanos en toda estrategia, ya sea política o medida estatal dirigida a enfrentar la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias, incluyendo los planes para la recuperación social y económica que se formulen, los cuales deben ser apegados al respeto irrestricto de los estándares interamericanos e internacionales en materia de derechos humanos, particularmente los derechos económicos y sociales, asegurando el funcionamiento de los poderes públicos del Estado. Asimismo, la resolución señala que las medidas que resulten en restricciones de derechos o garantías deben ajustarse a los principios pro persona de proporcionalidad, temporalidad y deben procurar el estricto cumplimiento de objetivos de salud pública y protección integral. En estas recomendaciones también se refiere a los grupos en especial situación de vulnerabilidad, como son las personas mayores, las personas privadas de libertad, las mujeres, los pueblos indígenas, las personas en situación de movilidad humana, los niños, niñas y adolescentes, las personas LGBTI, las personas afrodescendientes y las personas con discapacidad. En ese sentido, la Comisión destaca que al momento de emitir medidas de emergencia y contención frente a la pandemia del COVID-19, los estados de la región deben brindar y aplicar perspectivas interseccionales y prestar especial atención a las necesidades y al impacto diferenciado de dichas medidas en los derechos humanos de los grupos históricamente discriminados o en especial vulnerabilidad. Asimismo, la resolución 4 del 2020, emitida el 27 de julio del año en curso, la Comisión emite directrices generales que deben ser puestas en práctica por los Estados de América. En ella dispone lo siguiente: que los derechos humanos de las personas en COVID-19, los estados deben dar cumplimiento a sus obligaciones de respeto y garantía para asegurar el disfrute y ejercicio de los derechos humanos, inclusive mediante la integración de un enfoque interseccional y multidisciplinario que reconozca y afirme la dignidad humana, la eliminación de todas las formas de discriminación, así como la indivisibilidad y la interdependencia de tales derechos en sus normas, políticas y toma de decisiones, y dentro de los poderes públicos de los estados. Que la finalidad principal de toda atención o servicio de salud y cuidado dirigido a personas con COVID-19 es la protección de la vida, la salud, tanto física como mental, la optimización
de su bienestar de forma integral. El no abandono, el respeto de la dignidad como ser humano y su autodeterminación, haciendo uso del máximo de los recursos disponibles para el mejor cuidado y tratamiento posible. Que en ningún caso las personas deben ser sometidas a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes al existir una prohibición absoluta e inderogable al respecto. Para proteger a las personas con COVID-19, los estados deben guiar las medidas que adopten bajo los principios de igualdad y no discriminación, de conformidad con los estándares interamericanos e internacionales de derechos humanos. Precisamente, observando disposiciones internacionales, el decreto de estado de excepción que declaró el presidente de la República del Ecuador fue por calamidad pública y se limitó de manera expresa el ejercicio de los derechos que están señaladas en la propia Carta Fundamental y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, como es la inviolabilidad del domicilio, la inviolabilidad de la correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación, reunión y libertad de información. Esto es importante resaltar. Los derechos que son limitados en el estado de excepción están expresamente señalados en la Constitución y bajo ningún concepto o justificación se puede ampliar la limitación o suspensión del ejercicio de los demás derechos reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la propia norma suprema. Así lo reconoce el derecho constitucional y esto debe observarse en todas las constituciones de los estados. Bajo ningún concepto o motivo, el estado de excepción permite o justifica que se suspenda o limite el acceso a la administración de justicia. En un estado constitucional de derechos, el Estado se convierte en el garante del pleno ejercicio de los derechos conforme lo proclaman los instrumentos internacionales de derechos humanos. En el caso de nuestro país, el Ecuador, la declaratoria de estado de excepción, como ya lo mencioné, está sujeto a un control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. En esta competencia, la Corte emitió un primer dictamen favorable de constitucionalidad, disponiendo que en ningún momento las autoridades que ejercen el poder político pueden limitar el ejercicio de los derechos que se mantienen vigentes. Resulta entonces importante resaltar que ante cualquier declaratoria de emergencia o estado de excepción, bajo ningún justificativo, se puede suspender el respeto o la vigencia de algunos derechos fundamentales. Y en el caso de que se produzca violaciones a los derechos humanos, el Estado debe garantizar que la ciudadanía pueda acceder al sistema de justicia para que pueda demandar tales violaciones de derechos. 90 días es el máximo de tiempo que puede durar el estado de excepción según la Constitución del Ecuador. Sin embargo, el presidente de la República emitió un nuevo decreto de estado de excepción bajo la causal de calamidad pública en todo el territorio nacional
y emergencia económica sobreviviente. Hay que reconocer que la emergencia sanitaria por la pandemia ha agudizado la crisis económica en nuestro país, en todos los sectores, por la suspensión de las varias actividades productivas, lo que ha provocado un déficit presupuestario muy alto, donde la única alternativa que utiliza el gobierno para salir de esta emergencia económica es mayor endeudamiento. Sin embargo, la realidad de la crisis económica no es causal constitucional para decretar un nuevo estado de excepción. De ahí que la Corte Constitucional ha emitido en su dictamen de control de constitucionalidad, donde reconoce que la pandemia producida por el COVID-19 no puede ser superada a través del régimen constitucional ordinario, por la crisis sin precedentes que ha representado a nivel mundial, pero también por el accionar poco acucioso que ha generado que la pandemia se vea agudizada y que no existan aún los mecanismos ordinarios necesarios para combatir el COVID-19 y sus efectos. Con estas observaciones, el dictamen de constitucionalidad permite que se prorrogue 60 días más el tiempo de estado de excepción, en franca contraposición a lo establecido en la norma suprema. Nuevamente, el presidente de la República, el 14 de agosto del año en curso, emitió otro decreto ejecutivo renovando el estado de excepción por 30 días más, bajo la causal de calamidad pública. Es decir, en el Ecuador nos encontramos aún en estado de excepción desde el 18 de marzo y estará vigente hasta el 12 de septiembre del presente año, lo que da un total de 6 meses de mantenernos bajo la declaratoria de estado de excepción. En este último decreto, la Corte Constitucional emitió un dictamen de constitucionalidad condicionado al cumplimiento de varios parámetros que deben ser cumplidos a la luz de la Constitución. Estos son los siguientes: garantizar el tránsito paulatino a un régimen ordinario apto para enfrentar el virus del COVID-19, sin estado de excepción, ya que no admitirá otro estado de excepción por las mismas causales de calamidad pública. Esto significa que a partir del 12 de agosto se retornará a una situación de normalidad bajo las nuevas formas de relaciones sociales para evitar se incremente los contagios masivos, lo que recae en una responsabilidad personal de cada uno para contribuir con el mantenimiento del orden y por parte de las autoridades públicas, sobre todo el control de la Policía Nacional. La adopción de medidas normativas y políticas públicas necesarias y adecuadas para poder enfrentar la crisis sanitaria. Medidas que deben estar orientadas a promover la producción, el comercio, que permitan reactivar la economía, sobre todo para generar fuentes de trabajo y así lograr salir de esta difícil situación de crisis económica en la que nos encontramos. Tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional, en el ejercicio del deber de protección de los derechos ciudadanos
y del normal funcionamiento de las instituciones que prestan servicios públicos y privados que son indispensables para combatir la crisis, observando el respeto a los derechos humanos consagrados en instrumentos internacionales relativos al uso de la fuerza. Esto es de enorme importancia, ya que bajo ningún motivo se puede violentar los derechos a pretextos de proteger la seguridad ciudadana. La suspensión a los derechos a la libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión serán idóneos siempre y cuando se cumplan con los objetivos del estado de excepción, sin afectación a grupos de atención prioritaria, tal como los dispone la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se hace necesario ajustar la legislación interna a las necesidades actuales, sobre todo a fortalecer los servicios de atención médica para que esté al alcance de todos los ciudadanos. Bien, una vez que he hablado sobre la responsabilidad del Estado dentro de esta crisis sanitaria por las causas de pandemia, para finalizar esta exposición, me voy a referir sobre el rol de los estados post-pandemia. Sin lugar a duda, todos los países del mundo resultan afectados frente a esta crisis sanitaria. Corresponde que cada país legisle y elabore las normativas internas orientadas a reactivar la economía. Sobre todo, diversificar los sistemas productivos que permitan generar garantías necesarias para que se creen fuentes de trabajo, para que permitan a la población poder acceder a una actividad económica que a su vez le permita mejorar su economía familiar. En un mundo globalizado, es necesario generar políticas regionales que permitan la cooperación de los estados dentro de la comunidad internacional, encaminadas a mejorar en la práctica el nivel de vida de las poblaciones de cada uno de sus países. Sobre todo, la atención a los servicios de salud y educación, que son fundamentales, siempre respetando los derechos humanos. De esta manera se puede garantizar la seguridad ciudadana. Caso contrario, tendremos un mundo caotizado por la deficiencia en el acceso a los servicios básicos indispensables. Es una responsabilidad de los estados generar políticas públicas orientadas a facilitar el desarrollo integral de su población, respetando el medio ambiente para mantener la armonía en las relaciones del ser humano con la naturaleza. Sobre todo, recae también la responsabilidad, estimados amigos, en cada uno de las personas para al momento de retornar a lo que se llama una nueva normalidad bajo el respeto de los derechos humanos. Cada uno de nosotros, desde los espacios en que nos encontremos, debemos ser protagonistas para salir de esta crisis en que vivimos. Estoy seguro que vendrán mejores días donde sepamos aprovechar al máximo nuestras vidas, viviendo en armonía y en paz dentro de cada una de nuestras comunidades. De esta manera, doy por terminada esta pequeña exposición, no sin antes agradecerles a todos quienes tienen la gentileza de haberme brindado este valioso tiempo en escuchar
estas ideas, que las comparto y espero hayan sido de su agrado y aporte en algo a conocer cómo se ha enfrentado y se encuentra enfrentando esta emergencia sanitaria en mi querido país, el Ecuador. Saludos a todos, estimados amigos y amigas. Un fuerte abrazo desde el Ecuador. Muchas gracias.